levanto de buena mañana. Hola, muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen miércoles y que, por supuesto, el principio de este jueves 19 de noviembre lo esté siendo también. Pues y ahora nos centramos en el primer invitado que hoy tenemos en este matinal. Aquí hablamos cada día de temas muy distintos y siempre es gracias a la generosidad de las personas que nos visitan, aunque en esta ocasión la visita sea en la distancia. Vamos a conectar con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y vamos a saludar y dar los buenos días a José Ramón Barroso. Bienvenido, José Ramón, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé si me veis. Te vemos bien, te oímos y te iba a preguntar cómo está Cádiz, pero es que casi ya estamos viendo por lo menos cómo está el cielo. Muy despejado, muy buena temperatura, ¿no? No es que esté aquí tomando el sol, sino que por dificultades técnicas hemos tenido que salir al exterior porque este edificio es un edificio antiguo, es muy grueso y no hay suficiente cobertura para una conexión inalámbrica. Entonces hemos tenido que salir al exterior. Efectivamente, tenemos un archivo histórico que es precioso, una belleza de edificio, que tiene también una historia, José Ramón, que me gustaría, si luego hay tiempo, que dieras al menos una pincelada, pero por presentar exactamente qué es lo que queremos contarle a nuestra audiencia, tengo que decir que un medio como es Diario de Cádiz publicaba recientemente este pasado lunes este artículo que está firmado por nuestro invitado, el navegante vecino de Puerto Real, que exploró Alcatraz. Se trata de ese documento destacado que tiene también ahora mismo el archivo histórico de nuestra provincia y del que nos va a hablar José Ramón Barroso. Si yo te pregunto quién era Juan Manuel de Ayala, ¿qué me dirías? Bueno, es una persona, un personaje que hasta hace poco, bueno, o incluso ahora era desconocido para la mayoría, incluso para nosotros también, y que bueno, recientemente hemos descubierto que es un navegante el primero que exploró la zona de toda la bahía de San Francisco, el islote de Alcatraz, y le puso nombre a toda esa zona. Hoy día, pues por la televisión, por las películas, por el cine, por la literatura, todos conocemos, nadie se nos escapa, la geografía de la bahía de San Francisco, ¿no? El puente ese tan famoso que sale en los anuncios, el Golden Gate, la bahía, esos islotes, el islote de Alcatraz donde estaba la prisión, que tantas películas se ha hecho sobre él. Lo que desconocíamos era que toda esta zona había sido explorada por primera vez, cartografiada, navegada y bautizada por un convecino nuestro, por un puertorraleño de adopción como era Juan Manuel de Ayala. Que vino de hecho, sí, perdón, sigue José Ramón, pero te iba a decir que vino a nacer en otra localidad, ¿no? En Osuna, pero que sin embargo se instaló aquí, en el municipio, estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? La recta final. En 1774, que es cuando encontramos este documento, él estaba residiendo en Puerto Real y aunque era un marino que la mayoría del tiempo lo pasaba embarcado, pero su lugar de residencia era convecino de Puerto Real. Él era, como tantas personas de este tiempo, bueno, por lo menos los navegantes, había ingresado de guardia marina siendo un niño prácticamente, con 12, 13 años, que es como se ingresaba. Pero claro, estas personas cuando tenían 20 años ya habían recorrido medio mundo, como era su caso. Y lo que te estaba diciendo es que él es el que nombra a muchos de los lugares de la bahía de San Francisco que hoy día siguen llamándose así. Por ejemplo, a la isla de Alcatraz, él es el que le pone el nombre de Alcatraz porque ve allí muchos alcatraces. La isla de la Hierbabuena, la isla de Los Ángeles, él bautiza entre comillas, nombra a muchos aparte de elaborar los primeros mapas que se tienen de esa zona.
Y la verdad es que no es poco, ¿no? Porque, bueno, explorar por primera vez lugares como estos, ¿no? Me imagino que tienen que pasar a la historia. Esto estaba en el marco de otras expediciones más grandes, y a él le dieron una labor, entre comillas, menor, pero que yo creo que no era tan menor. En esta época ya la corona española estaba dando, digamos, sus últimos esfuerzos en América, ya no tenía, pero hay que pensar que toda la costa desde México hasta Alaska era de España, aunque era un dominio más nominal que real, porque no tenía suficientes fuerzas ni barcos para tener todo aquello. Y entonces el virrey de México manda varias expediciones porque se tiene la idea de que ya los rusos están yendo a Alaska a apoderarse de aquello, e incluso los norteamericanos también por la zona y los ingleses por la zona de Canadá. Entonces manda una serie de expediciones y para una de ellas seleccionan, estaba aquí en Puerto Real todavía, a Juan Manuel de Ayala, lo mandan llamar y él se va a México. Y de ahí de México parte esta expedición. Otros 2 barcos siguen hacia la zona de Alaska y a él le dan la misión de ir a llevar víveres y armas a una base, a un fortín que hay español allí en Monterrey, todo el Monterrey en California, y a la vuelta le manda la misión de explorar la bahía de San Francisco, que no se conocía. Se había pasado de largo, pero no se conocía. Y de ahí viene este hecho, ¿no?, de Juan Manuel de Ayala. José Ramón, y entre tantas curiosidades que hay en esta investigación, pues a lo mejor también podemos sumar el hecho de que creo que tú te topaste con el testamento, ¿no? Y a raíz de ahí tiraste del hilo. Había tenido idea porque en Estados Unidos sí se le reconoce, no es que sea una figura muy popular, pero bueno, se le reconoce allí en Alcatraz, en San Francisco, que fue... Pero claro, aquí algún investigador había hecho algún estudio sobre, pero no se conocía a fondo. Y tuve la suerte, entre comillas, de toparme con un documento de él hecho en Puerto Real, donde además él dice que deja bien claro que se va a California a cumplir a las Californias, que lo llaman en aquella época, a cumplir esa misión. Y es justo antes de salir cuando lo firma. ¿Y esto era algo habitual, José Ramón, que hicieran este tipo de cosas? Entiendo que sí, ¿no? Porque ahí había un 50% de probabilidades de volver. Vamos a dejarlo en un 50, ¿no? Juan Manuel de Ayala, cuando se va a California, era un joven. Hoy día sería un joven, no había llegado a 30 años todavía. En aquella época ya había recorrido media vida, más de media vida. Pero era costumbre o era un hecho habitual que incluso una persona joven y sana, antes de partir al nuevo mundo, dejara hecho un documento o un testamento o un poder para testar. ¿Por qué? Porque no sabía si iba a volver. De hecho, muchos no volvían, o a lo mejor volvía a los 20 años, como de hecho le pasó a Juan Manuel, ¿no?, que volvió a los 10 años de haberse ido. Entonces, en 10 años pueden pasar muchas cosas en la vida de una persona. Entonces, ellos, pues de alguna manera procuraban dejar a alguien aquí que mirara por sus intereses, y si no volviera, pues alguien que quedase con sus últimas voluntades, ¿no? Que dejara por escrito que era lo que quería. Y háblanos un poco, porque también hay detallado, ¿no?, qué tipo de familia tenía, y me llamó mucho la atención. Sí, dime. Me llamaba la atención la mención que hace en su testamento a sus hermanas, siempre y cuando éstas no estén casadas. Claro. Intento explicarlo un poco, el porqué, ¿no? No está Juan Manuel aquí para explicárnoslo, pero yo creo haber captado un poco. Primero hay que decir que muchos de estos marinos de esta época permanecían solteros, como es su caso, hasta una edad ya bastante avanzada. ¿Por qué? Porque la vida que ellos iban a llevar era estar siempre por otros lugares, no estar. Entonces muchas veces no era, digamos, lo más recomendable tener un matrimonio fijo en un sitio, ¿no? Y muchos de estos lo hemos constatado en otras figuras, contraían matrimonio ya cuando, entre comillas, se jubilaban, cuando ya, como de hecho pasó Juan Manuel de Ayala, ¿no?, cuando ya vuelve de haber surcado medio mundo con 50, entonces cuando se casaban.
Y en su caso, él tenía su familia en Osuna y deja sus intereses, como albacea a todos sus hermanos, y a sus hermanas le dice que mientras que permanezca soltera. Esto hay que entenderlo en el contexto de la época en que cuando una mujer ya se casaba ya se suponía que tenía un sustento y una dote. Entonces, mientras permanecía soltera, necesitaba de la ayuda económica de la familia, ¿no? Porque claro, se suponía que no iban a tener un trabajo remunerado, ¿no? Se ha comentado que volvió a los 10 años, ¿no?, aproximadamente, de haber emprendido esta aventura, una más en la vida de este marinero. Lo que ya no podemos saber es si volvió y las hermanas se habían casado o continuaban solteras. José Ramón, esto es un poco un chiste, ¿no?, que yo me permito meter. Sí. Hombre, yo creo que lo más relevante de su vida y del documento es que el hecho de que no lo hemos reconocido aquí en España, tampoco, quizá en Estados Unidos, una cosa que nos resulta tan familiar por el hecho de los medios de comunicación de hoy día, del cine, de la literatura, y que estaba ahí, que estaba en el conocimiento de todo el mundo, y no sabíamos que había sido un convecino nuestro el que le había puesto nombre, ¿no? Quizás esto de que no se le haya reconocido la fama también le haya venido bien, porque viendo cómo están ahora las cosas en América, que están tirando la estatua de Colón, y eso a lo mejor eso lo hubiera preservado de que lo hubieran vandalizado su memoria, ¿no? También, no se sabe qué es peor. Abrimos ahí un debate y me gustaría conocer tu opinión de esa relectura que se le está haciendo a hechos históricos, como pues esa vinculación que tiene sin duda, ¿no?, nuestro país por el descubrimiento de América, por todo lo que vino, por las colonias y demás, pero además en este hecho concreto son alrededor de ni siquiera, ¿no?, 250 años, que eso para los historiadores es el ayer, ¿no?, o el hace unas horas prácticamente. ¿Y cómo ha podido caer tanto en el olvido, José Ramón? ¿Tienes tu propia teoría? Bueno, pues no, simplemente es que no. Claro, hay que pensar que en España entonces era una potencia en decadencia, que ya se estaba, como digamos, retirando, ¿no?, del escenario internacional. Y él, pues, tampoco era un primer espada, ¿no? Era, no voy a decir un segundón, pero tampoco. Pero sin embargo, bueno, esto es lo que tratamos, ¿no?, de dar relevancia a este hecho. Y en cuanto a lo de la relectura, creo que muchas veces no se le está dando, que se está haciendo muchas veces de los hechos, sobre todo en América hoy día, no es del todo afortunada, a mi entender. Hay que pensar, por ejemplo, en el caso, en esta expedición en la que él participó, llevaba orden expresa del virrey de no molestar a los indios, de darle un buen trato. Incluso Juan Manuel apadrinó a un niño indio cuando llegó allí, de la tribu Mico, que era de los que habitaban la zona que hoy es San Francisco, la bahía de San Francisco. ¿Y cómo has podido averiguar ese detalle de que apadrinaba incluso? No está en su testamento, eso no está en su testamento, pero hay un diario escrito por el capellán, por el cura que va en la expedición, donde va relatando todos los hechos de la expedición y constata este hecho, ¿no?, que bautizan a unos niños indios y que Juan Manuel apadrina a uno. No está en su testamento, pero hemos podido saberlo. Y por otro lado, aparte de los documentos que tenemos aquí, ellos dejaron un importante legado, porque de toda la expedición van levantando informes diarios y mapas. Los mapas pueden verse hoy día, que son los primeros mapas elaborados, además unos mapas bastante bien hechos, porque ellos sondeaban la profundidad de cada roca, de cada punta, de cada islote, de cada brazo de mar, de una zona como es la bahía de San Francisco, que hay que decirlo que no es una navegación fácil, es una navegación difícil. Y aquí también aprovecho para deciros que esta aventura que vivió Juan Manuel, una vez, nunca mejor la palabra aventura, era, bueno, por hacer una comparación, era como ir al espacio hoy día, porque era navegar por una zona donde casi nadie había navegado, donde todo se desconocía,
donde no se sabía si lo que iban a encontrar eran islas, continentes, un paso, era totalmente ir a lo desconocido, ¿no? A no saber qué se iban a encontrar. Es así, desde luego, ¿no? Lo decíamos un poco antes, tenían más posibilidades de quedarse en el intento que salir victoriosos, como pudo ser el caso de Juan Manuel de Ayala, vecino de Puerto Real en 1774. Os da ahora este título que, claro, en relación con el cine tiene mucho sentido, que fue verdaderamente el primer hombre de Alcatraz. Esto ha dado mucho juego, ¿no? También. Yo me acordé de esta película de Burt Lancaster, El hombre de Alcatraz, y digo, ¿qué más hombre de Alcatraz que nuestro Juan Manuel, ¿no? Que además fue el primero, bueno, primero no quiero decir que fuera el primero que pisase ese islote, porque lógicamente los indígenas habrían pescado, pero fue el primero que lo cartografió, que le puso nombre y que lo puso en un mapa, y que gracias a él lo conocieron en el resto del mundo, porque un descubrimiento es eso, un descubrimiento no es solo ir a un sitio, sino ir a un sitio y ponerlo en el conocimiento del resto de la humanidad, que es lo que hizo Juan Manuel. Y sabemos qué ocurre una vez que ya regresa, después de toda una década explorando, cartografiando. ¿Qué pasa después? ¿Se le puede seguir la pista a Ayala o se nos pierde? A él casi se nos pierde, ¿no? Bueno, hay un autor que dice que contrajo matrimonio con una, bueno, ya bastante edad avanzada y que murió, pues, no sé si en 1792 o algo así. Lo que sí es cierto que de alguna manera se le recompensa y se le nombra, se le da el grado de capitán de fragata, de capitán de navío. Él cuando vuelve a España, porque no vuelve directamente, sino que está un tiempo ahí en México, cartografiando además, porque se ve que en este tiempo la Marina Española, la Armada Española, era bastante avanzada en temas de científicos, bueno, junto con la de Gran Bretaña y Francia, pues podía ser de las que mejor cartografiaban la. Entonces él estuvo cartografiando la zona de las costas de México y pasó un tiempo en Cuba y volvió a los 10 años, vuelve a España y ya se retira. Se retira, parece ser que también tenía algunos problemas de salud, había sufrido, bueno, era corto de vista, con lo cual para un marino eso ya es un poco incapacitante, y se retira con el grado y la paga, claro, en pago a su expedición en California, a sus trabajos, a sus servicios, se retira con ese grado de capitán y con la paga completa a vivir en Puerto Real, y allí es de suponer que ya murió a los pocos años. Esa es la historia que se ha podido contar, que ha escrito y que después de esa investigación ha sacado a la luz José Ramón Barroso en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde hoy estamos en un edificio que tiene su propia historia. Yo tengo que pedir disculpas porque hay ocasiones en las que sopla un poquito de viento y eso nos perjudica, nos molesta un poco sobre todo se lo digo a la audiencia, ¿no? Le pedimos disculpas por eso, pero José Ramón, no me quiero ir sin que me des una pincelada de qué es lo más interesante de ese edificio, del que ya sabemos que sus muros son gruesos y que no habían pensado en las videoconferencias para estos tiempos, para este siglo XXI, pero en cualquier caso, ¿qué te gustaría comentar de ese edificio que tan bien te conoce y tú conoces a la perfección? Bueno, ahora mismo estamos en la torre del edificio. Este es un edificio construido a finales del siglo XVII por su propietario, don Diego de Barrios, entonces un comerciante que comerciaba con Indias. Y bueno, lo más curioso de este edificio es que él vivía aquí y bueno, quizás el viento esté ahora. Él vivía aquí. Y un día del Corpus, el Corpus entonces era una fiesta grande, pasaba la procesión del Corpus por esta calle y inesperadamente vino un aguacero, una lluvia inesperada. Bueno, como sabemos, el Corpus es en verano, pero ese día vino una lluvia torrencial inesperada. Y este hombre, que no tenía muy buena fama,
que no gozaba de muy buena fama, incluso se pensaba que podía tener antecedentes judíos, era algo que en esa época no era muy recomendable, sale a la calle y le pide al obispo que el Santísimo, el Corpus, digamos, la procesión, se refugie en su casa. El obispo le dice que sí, accede, y él lo ve como un reconocimiento social por parte del obispo. Y se pone tan contento que con las dos casas de al lado la derrumba y edifica esta casa nueva. Esta casa que se la encarga a un arquitecto italiano, genovés, que trae el mármol de Carrara, y edifica esta casa, que es digamos, un monumento al corpus, digamos, tiene varios elementos que reflejan los símbolos del corpus. Y a lo largo del tiempo esto ha vuelto, don Diego, que es el propietario de la casa, ha pasado por José Ramón, te tengo que cortar porque me da mucha cosa que no podamos oírlo nítido, ¿no? Que no tengamos ese sonido claro, y no quiero hacerte gastar energías mientras tú hablas. Has soplado, es que esto es Cádiz y por muy buen tiempo que tengamos siempre va a soplar un poquito de aire. Yo buscaría otro momento porque me quedan muchas preguntas por hacer. Entre otras cosas, espero que a ti sí te esté llegando bien mi voz. Me gustaría mucho, aunque fuera muy brevemente, conocer tu opinión en relación con todo lo que nos está pasando en este tiempo de pandemia. Tenemos la visión de los expertos científicos, la visión de nuestros políticos que están en las distintas administraciones, pero me gusta también la visión de los historiadores, porque la humanidad ya ha pasado por situaciones, por crisis tan o peores como esta, ¿verdad? Bueno, ayer nosotros todos los días procuramos en nuestro Facebook poner un documento. O sea, ponemos todo lo... Y con esto estamos contribuyendo a que la gente que no se puede desplazar o que está en otra zona o que no puede venir físicamente conozca los documentos de nuestro archivo. Y ayer, sin ir más lejos, publicábamos una orden sobre una epidemia que hubo de peste en 1818 y la orden del ministro de Hacienda decía que se tomaran todas las precauciones necesarias y que todos los instancias políticas se pusieran de acuerdo y no discutieran en tomar medidas. Esta peste, hay que decir que acabó con el 20% de la población del norte de Marruecos. Entonces, estaban viendo que en Tánger podía venir la epidemia para acá y se pedía eso, se pedía que se tomara las medidas oportunas. Qué palabras más acertadas, cómo encajan en el panorama actual esa petición, ¿no?, de unidad, que se tomaran las medidas acertadas. Esperemos que eso sea también lo que impere ahora. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas brindado este tiempo. Lamento, ya digo, que en algunos momentos, pero en un altísimo porcentaje, toda la historia la hemos podido oír por parte de la persona que la ha investigado y que la ha sacado a la luz, y ya lo único que me quedan son muchas ganas de ir conociendo más historias. Sé que hay documentos destacados, ¿no?, que el archivo expone y que, como digo, pone al alcance también del público que está aquí y que está en cualquier parte del mundo, que lo puede consultar también. Te agradecemos a tu generosidad, José Ramón. Hasta pronto. Hasta pronto, y os emplazamos otro día en mejores condiciones climáticas para otra conexión. Lo haremos sin duda, lo haremos, porque esto que nos ha puesto aquí hoy ha sido solo un caramelito, ¿no?, por así decirlo. Gracias, feliz día, cuídate mucho. Realmente, un saludo a todos. Gracias, hasta mañana, que será viernes. Me levanto de buena mañana.